Buenos días, yo soy Juan Pablo Petrica, médico infectólogo pediatra del Servicio de Infectología del Hospital Noti. En esta oportunidad voy a estar hablando de la infección urinaria, una patología de altísima frecuencia en nuestra práctica diaria. Vemos que es la tercera causa de síndrome febril sin foco en lactantes y niños y llega a tener una prevalencia, dependiendo de las series, del 4 al 7% dentro de nuestro país. Como para hablar un mismo idioma y entendernos, vamos con las definiciones operacionales, considerando a la infección urinaria como la presencia de gérmenes en orina con presencia de reacción inflamatoria en el sedimento y sintomatología clínica compatible. ¿Pero qué es una bacteriuria significativa? Dependiendo del método de toma de muestra, consideramos una bacteriuria significativa si hacemos una toma de muestra al acecho, más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Si lo hacemos por cateterismo vesical, más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y por punción suprapúbica, cualquier recuento bacteriano en la orina, que debería ser un líquido estéril, ya lo consideramos como significativo. Pero también nos puede pasar que tengamos presencia de gérmenes en orina sin reacción inflamatoria, sin síntomas, y a esto lo vamos a denominar bacteriuria asintomática. Pero para poder hacerlo necesitamos 2 muestras sucesivas con presencia de bacterias en un recuento significativo y en ausencia de los datos de laboratorio y los síntomas clínicos. Es decir, un paciente que tiene una bacteriuria significativa, pero con un sedimento normal y sin síntomas clínicos que lo acompañen. Para seguir un poco con las definiciones, las infecciones urinarias pueden ser típicas, atípicas, altas, bajas, recurrentes, pero para definirlo tenemos que ver que una infección urinaria baja termina limitándose solamente al tracto urinario inferior, es decir, con afectación ureterovesical, generalmente afebril, no tiene repercusión en el estado general del paciente, no así los procesos de infección urinaria alta, que también la podemos denominar pielonefritis. Y para entrar un poquito más profundo en lo que es la infección urinaria recurrente, dentro del lapso de un año la vamos a considerar cuando tenemos 2 o más episodios de infección urinaria alta, un episodio de infección urinaria alta y uno de infección urinaria baja, o 3 episodios o más de infección urinaria baja. Consideramos que una infección urinaria es atípica o complicada cuando ya tenemos compromiso del estado general, cuando el paciente al momento del diagnóstico presenta signos de sepsis, cuando a las 48 a 72 horas con tratamiento antibiótico adecuado o un empírico adecuado presenta mala evolución, cuando podemos palpar masas abdominales o cuando tenemos una masa vesical, cuando el germen involucrado no es una Escherichia coli, que sabemos que se lleva casi el 90% de los rescates, por lo menos en nuestro país, cuando tenemos una caída del filtrado glomerular o cuando el paciente presenta alguna malformación, alguna anomalía de la vía urinaria. Entonces, dentro de la que es la fisiopatología y la etiología, primero vamos a definir que una infección urinaria se da cuando la colonización del epitelio urogenital está facilitado por la presencia de bacterias que generalmente son del tracto digestivo, sobre todo en los lactantes pequeños, y los mecanismos de depuración no alcanzan a limpiar esa mucosa, no alcanzan a deshacerse de las bacterias, dándose una colonización mucho más agresiva, dándose la adhesión al epitelio y con esto la infección. Hablábamos de que los gérmenes involucrados más frecuentemente son agentes que están presentes en el tracto digestivo de lactantes y niños. A la cabeza la Escherichia coli, siguiéndole los protios, y en mucha menor medida algunos gram positivos como el Enterococcus fecalis, los estreptococos del grupo B, la cándida siendo el agente fúngico más frecuente, llevándose el 90% de los rescates fúngicos, y el resto de los agentes ya los estamos considerando
en infecciones urinarias complicadas o en pacientes que puedan llegar a tener alguna malformación o alguna condición especial, como por ejemplo Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrofomonas, entre otros, en pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso o alguna anomalía de la vía urinaria, los adenovirus en pacientes menores, Mycobacterium tuberculosis últimamente en forma casi anecdótica, y los virus BK y citomegalovirus principalmente en trasplantados renales, que a partir de ahora imagino que vamos a ver un poquito más en pediatría porque se va a implementar el programa de trasplante renal en Hospital Noti a partir de octubre. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que en el periodo neonatal y en los lactantes son en general síntomas bastante inespecíficos que deberíamos tener un alto índice de sospecha para poder pesquisarlo. De todas maneras, ante cualquier cuadro febril en un lactante menor de 3 meses y en un neonato, creo que todo el mundo tiene en la cabeza solicitar una orina. Como los cuadros son tan inespecíficos y por ahí el síntoma guión es la fiebre, creo que lo tenemos todos incorporados como ya un protocolo interno, lo tenemos muy aceitado eso. Pero fijémonos, las manifestaciones en el periodo neonatal pueden ir desde un cuadro séptico grave a manifestaciones mucho más solapadas de curso un poco más subagudo, como estancamiento en el aumento pondoestatural, anorexia, vómitos, distensión abdominal, irritación. Son todas manifestaciones que se pueden confundir fácilmente con cólicos, con otras manifestaciones que en un lactante menor podrían no llamar la atención. En los lactantes mayores, a partir de los 28 días, o sea, fuera del periodo neonatal, ya empieza a aparecer un poquitito más la fiebre, los signos de deshidratación acompañados de vómitos. Esto hace sospechar un poco más y, como decía, dentro de nuestro algoritmo interno, de lo que tenemos incorporado, ya tenemos la sospecha de infección urinaria. Y en los niños mayores, en general, los síntomas de infección urinaria baja son súper claros, los chicos ya los pueden referir, tal vez no con el lenguaje técnico, tal vez no con tanta claridad, pero la disuria, la polaquiuria, la retención o la urgencia miccional son síntomas que están muy presentes y si no los refiere el paciente, generalmente los refiere el adulto que lo acompaña. En las infecciones urinarias altas, en las pielonefritis, la fiebre, el dolor abdominal, lumbar en muchas ocasiones y el compromiso del estado general nos hace pensar en una infección urinaria y con esto ya tener el índice de sospecha. ¿Qué vamos a pedir ante la sospecha de una infección urinaria como análisis de laboratorio? Primero que nada, el sedimento urinario, que lo vamos a considerar patológico con más de 10 leucocitos por campo y vamos a considerar que el paciente tiene una hematuria cuando ya hay más de 5 glóbulos rojos por campo, siempre dependiendo de la edad, pero a grandes rasgos sería esto. Cuando tenemos un paciente con compromiso del estado general, se aconseja pedir un hemograma, pedir algún reactante de fase aguda, el que tengamos a la mano, el que tengamos disponibilidad, puede ser PCR, puede ser eritro, que sabemos que es un poquito más lenta, pero marca muy bien los procesos infecciosos. Y en presencia de una pielonefritis no estaría mal pedir una función renal, pedir un ionograma, pedir un estado ácido base, sobre todo porque esto va a ser un poco lo que nos va a marcar el pronóstico de la enfermedad. Junto con el sedimento vamos a tener que pedir un urocultivo, que va a ser el que nos va a terminar haciendo diagnóstico, es el que nos va a dar el agente causal y el antibiograma para poder adecuar en un segundo paso el tratamiento y poder dirigirlo. Los hemocultivos no suelen ser pedidos en forma rutinaria, pero frente a algún caso de un lactante febril o un paciente mayor con compromiso del estado general, no estaría mal hacerlo, sobre todo si lo vemos al paciente con un estado tóxico, si suponemos que puede estar cursando un episodio de sepsis o si tiene alguna patología de base que nos haga presumir que tiene algún nivel de inmunocompromiso, si tiene algún antecedente quirúrgico
o si tiene alguna instrumentación de la vía urinaria en el último tiempo. Fíjense que el rédito no es alto en los lactantes menores, pero sí en los pacientes mayores, llegando a tener un 15% de coexistencia de la infección urinaria con bacteremia. Sabemos que es una enfermedad altamente bacteremizante, entonces en este tipo de casos no estaría de más pedir los hemocultivos. Bien. Como criterios de internación, creo que nadie dudaría en internar a un neonato. Cualquier neonato con signos de infección urinaria o cualquier neonato con sospecha clínica de sepsis debe ser internado para recibir medicación endovenosa, por lo menos en primer término. Los lactantes menores de 3 meses deben ser internados sin discusión, y dentro de los mayores de 3 meses, estamos hablando de chicos desde los 3 meses ya en la etapa escolar, inclusive a los adolescentes, pueden internarse, pero teniendo en cuenta algunos factores, como son el compromiso del estado general, el estado toxoinfeccioso, algún grado de inmunocompromiso, alguna patología de base que pueda presuponer una condición especial, la intolerancia oral, porque muchas veces vemos pacientes que están en buen estado general pero presentan vómitos como síntoma guión, y sabemos que con eso no podemos garantizar el tratamiento adecuado. La deshidratación moderada grave, una deshidratación leve puede ser manejada en forma ambulatoria perfectamente y no nos obliga a internar al paciente. Y el riesgo social, que está muy presente por ahí en la población que nosotros manejamos, donde tampoco vamos a poder garantizar el tratamiento adecuado de este paciente. Para poder dar un tratamiento adecuado, deberíamos considerar la edad del paciente, la severidad de los síntomas, el estado de base del paciente, o sea, su estatus inmunológico, y el uso de antibióticos previos. Tengan en cuenta que el uso de antibióticos previos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por ahí predispone al desarrollo de mecanismos de resistencia, y en algunos casos nos harían elegir algún antibiótico diferente al empírico inicial, pero eso lo vamos a desarrollar en un rato. Una cosa que no debemos dejar de tener en cuenta es que la bacteriuria sintomática es un proceso benigno y no debería ser tratada, a no ser que tengamos un paciente que se vaya a someter o haya sido sometido a un trasplante renal, que haya tenido algún proceso de instrumentación de la vía urinaria, o en los casos más graves de reflujo vesicureteral, sobre todo en los grados 4 y 5 ya documentados con algún estudio de imagen. Los tratamientos empíricos iniciales generalmente se terminan definiendo en base a la flora con la que trabajamos. Y fíjense en este estudio que hicimos en el Hospital Noti entre los años 2018 y 2019, sobre todo en infecciones urinarias de manejo ambulatorio, rescatamos Escherichia coli casi en el 90% de los casos. Esto muy alineado con la bibliografía nacional y con la bibliografía mundial. Lo que sí nos llamó la atención fue las tasas de resistencia que teníamos a ampicilina sulbactam, o sea, a su análogo por vía oral, amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico, 38% de resistencia a Bactrim, pero acá felizmente vemos que las cefalosporinas de primera generación en infecciones urinarias no complicadas presentaron solamente un 5% de resistencia, no así en las infecciones urinarias complicadas. Pero cuando tenemos un paciente ambulatorio con una infección urinaria no complicada, estamos totalmente habilitados a iniciar con cefalosporinas de primera generación, que sigue siendo una muy buena noticia. Nitrofuranos también presentaron cierto grado de resistencia, cefalosporinas de tercera generación en igual porcentaje, pero nada considerable como para desestimarlos como tratamientos empíricos. Bien, dentro de los grupos etarios, y en la misma línea de lo que hablábamos hace un rato, los neonatos siempre deben ser internados, y en general,
como las infecciones urinarias se toman como una sospecha de sepsis, vamos a iniciar terapia endovenosa con ampicilina y gentamicina, o si el compromiso meningio está presente, podemos llegar a usar cefalosporinas de primera generación más ampicilina. En los menores de 3 meses, las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, son las indicadas. Mayores de 3 meses, dependiendo del estado general del paciente, vamos a usar el tratamiento oral o el tratamiento endovenoso, pero siempre con cefalosporinas de primera generación. Y si tenemos infecciones urinarias complicadas o recurrentes, ya echamos mano a las cefalosporinas de tercera. Ceftriaxona es el medicamento de elección, a no ser que el paciente tenga algún antecedente conocido de haber cursado infecciones urinarias por pseudomonas, puntualmente pseudomonas, si tiene algún grado de inmunocompromiso o si tiene vejiga neurogénica, que también predispone al desarrollo de mecanismos de resistencia con el tiempo y los sucesivos usos de tratamientos antibióticos. La vía de administración, como habíamos dicho recién, en general se prefiere en los menores de 3 meses la vía endovenosa, pudiendo hacer el switch a vía oral dependiendo del antibiograma y dependiendo de la evolución clínica del paciente. No menos de 7 días en los niños menores, pero teniendo en cuenta que podemos llegar a hacer el switch a la vía oral en forma rápida si bajaron los reactantes de fase aguda, para poder completar los 10 días de tratamiento total. En las infecciones urinarias bajas podríamos hacer 7 días sin ningún problema, y como dijimos, con cefalosporinas de primera generación. La nitrofurantoína, tengamos en cuenta que es un muy buen antibiótico para tratar infecciones urinarias limitadas al tracto urinario inferior, pero que no logra tener buenas concentraciones en sangre, y por eso se desestima como un tratamiento endovenoso y en los lactantes febriles. En el recién nacido, la infección urinaria suele ser bastante común y manifestarse como un episodio febril. Tenemos que tener en cuenta que por ahí, en los pacientes prematuros, la fiebre es mucho menos manifiesta, pero las infecciones urinarias pueden aparecer dentro de la primera semana de vida, no así en los nacidos de término, que en general empiezan a aparecer después de la segunda o tercera semana de vida. Cambia un poco la flora que está implicada, pero no deja de ser flora del tracto digestivo, teniendo siempre como germen principal o más frecuentemente rescatado a la Escherichia coli, seguido por otros gérmenes residentes del aparato digestivo. El tratamiento, como habíamos dicho en un primer momento, debe ser por vía endovenosa con posibilidad de switch a vía oral. Llegamos a las situaciones especiales y a la consideración de gérmenes multiresistentes, que no lo van a desarrollar todos los pacientes, sino los que tengan ciertos factores de riesgo, no todos juntos, pero tenemos estos factores que pueden llegar a predisponer por el uso indiscriminado o el uso frecuente de antibióticos al desarrollo de mecanismos de resistencia de los gérmenes implicados, como pueden ser la antibioticoterapia reciente o repetitiva, una hospitalización previa, sobre todo si es en hospitales de alta complejidad, la infección urinaria recurrente, uropatías crónicas, enfermedades renales crónicas, la diabetes mellitus por el grado de inmunocompromiso que plantea, y el antecedente de haber cursado al menos una infección urinaria previa por un germen productor de beta-lactamasa de espectro extendido. Esto ya nos pone en alerta de que los mecanismos de resistencia han empezado a ponerse en marcha, y en general van en escalada hasta lograr la multiresistencia, porque muchas veces pasa que no solamente están implicados los betalactámicos, sino que los gérmenes desarrollan mecanismos de resistencia acompañantes, entonces nos limitan mucho el uso de antibióticos poco frecuentes o los que no tendríamos como de primera línea.
En las infecciones urinarias sin sepsis por gérmenes productores de algún mecanismo de resistencia, priorizamos o por ahí recomendamos el uso de aminoglucósidos o fosfomicina por sobre los carbapenemes, que tratamos de restringir su uso para los episodios de infección urinaria donde el paciente ya tiene algún grado de compromiso del estado general o se presentan sépticos. Una vez que logramos controlar la infección y el antibiograma nos habilita, podemos pasar a la vía oral ya usando antibióticos que, como les dije, no usaríamos de primera línea, como pueden ser la amoxicilina con ácido clavulánico, nitrofurantoína, fosfomicina, quinolonas o Bactrim en los casos que tengan una sensibilidad probada. De todas maneras, hay que tener en cuenta que las cefalosporinas de tercera generación y las fluorquinolonas, si bien son una opción, estamos tendiendo a no recomendarlas porque son grandes inductores de resistencia intratratamiento. Entonces, si podemos no usarlas, si tenemos a la mano algún otro fármaco que nos haya dado sensible en el antibiograma, preferiríamos el uso de este segundo fármaco, no de las quinolonas y de las cefalosporinas de tercera generación. Llegamos a la quimioprofilaxis. Una vez superado el episodio de infección urinaria, la quimioprofilaxis está teniendo indicaciones muy puntuales, como por ejemplo un paciente que cursa su primer infección urinaria hasta completar los estudios y saber que no hay anomalías de la vía urinaria ni estructurales ni funcionales. En los menores de 1 año con infecciones urinarias que hayan cursado como episodios febriles o en la presencia de reflujo vesicureteral de cualquier grado. En los chicos mayores también los episodios de infección urinaria febril o los reflujos vesicureterales de grado más alto, 3, 4 y 5, deberíamos iniciar una profilaxis. O en las infecciones urinarias recurrentes, más allá de que el paciente tenga una vía urinaria normal, se recomienda sostener la quimioprofilaxis entre 3 y 6 meses. Los antibióticos que usamos y que recomendamos generalmente son las cefalosporinas de primera generación, la nitrofurantoína por ahí en los chicos un poco más grandes porque la tolerancia, sobre todo en los menores de 3 meses, es bastante difícil. Los chicos que tenemos en quimioprofilaxis con nitrofurantoína suelen no tolerarla bien, provoca vómitos sobre todo en la primera semana, 10 días, hasta que los chicos se acostumbran. Pero por ese motivo preferimos no indicarla, a no ser que sea el único antibiótico que tenemos sensible. Bactrim también podemos usarlo como antibiótico para una quimioprofilaxis, pero de ser posible siempre se recomienda, siempre se sugiere las cefalosporinas de primera generación. Otro capítulo dentro de lo que son las infecciones urinarias son las infecciones urinarias asociadas a sonda, que muchas veces vemos en forma ambulatoria en los pacientes con algún grado de neuropatía, en los pacientes que tienen encefalopatías crónicas, y la vamos a definir como la presencia de gérmenes en orina en un recuento significativo en pacientes con un sondaje vesical superior a las 48 horas de la instrumentación de la vía urinaria. Para poder hacer un diagnóstico categórico, lo que tenemos que hacer es tomar una buena muestra, generalmente tomada desde el plac de la sonda, no desde las bolsas colectoras porque el grado de contaminación suele ser muy alto, y si cultivamos hongos en un primer cultivo, lo indicado y lo que nosotros pregonamos como de buena práctica es volver a tomar un urocultivo y recién considerarlo positivo cuando tenemos 2 cultivos para el mismo hongo con el mismo antifungigrama en presencia de síntomas urinarios. El tratamiento en general lo vamos a tener que hacer por el tipo de gérmenes que están involucrados con amicacina por vía endovenosa. Se recomienda completar 7 días, no más allá de eso, y de ser posible recambio de la sonda para tener la vía urinaria lo más limpia posible,
Y en las infecciones fúngicas, el fluconazol suele ser el fármaco de elección. En un primer momento puede ser por vía endovenosa, si vemos que hay compromiso del estado general. Si no, por vía oral es una excelente alternativa. Sí, el tratamiento debería hacerse por 10 días, inclusive lo podemos extender a 14 días. Y ya que estábamos hablando de infecciones urinarias, paso a hablar de lo que es la disfunción vésico-intestinal, que en realidad es una consecuencia de las disfunciones intestinales que muchas veces vemos en nuestros pacientes ambulatorios. Siempre tenemos que estar muy despiertos porque muchas veces se confunden los síntomas. El tenesmo rectal se confunde con el tenesmo vesical, no le damos importancia tal vez a un episodio de disuria, de polaquiuria, pensando que puede ser por compresión de la vía urinaria, pero en estos casos estemos atentos, no desestimemos los síntomas urinarios, tengamos en cuenta que los pacientes con constipación crónica tienen un sobrecrecimiento bacteriano, traslocan gérmenes desde el intestino hacia el aparato urogenital, entonces la presencia de infecciones urinarias por ahí es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. El diagnóstico lo vamos a hacer de la misma manera, con un urocultivo positivo en presencia de síntomas, que por ahí pueden estar solapados con los síntomas propios de la constipación, y por eso la recomendación de estar atentos. Los tratamientos no deberían ser diferentes a los que ya vimos. Y acá, como para tener una síntesis y un algoritmo de acción frente a una infección urinaria, sobre todo si ha cursado con episodio febril, es paralelo al inicio del tratamiento iniciar con una ecografía renal y vesical, que de darnos normal no deberíamos solicitar más estudios, pero de identificarse alguna patología, evaluar el daño renal, ver si hacemos una cisturetrografía para determinar el grado de reflujo si es que lo hubiera, y una derivación oportuna al especialista. Si vemos que la dilatación del tracto urinario ya es mayor, por más que sea leve, por más que sea aislada, si tenemos un diámetro anteroposterior de la pelvis renal mayor a los 15 milímetros, debe verlo un especialista y no solamente un nefrólogo, sino también se considera la derivación al urólogo para ver si es necesaria la corrección quirúrgica. Y en una infección urinaria recurrente o atípica, ya de las que consideramos complicadas, en los menores de 1 año vamos a hacer cisturetrografía, vamos a hacer un DMSA a partir de los 6 meses para valorar la presencia de escaras renales y ya conocer si el paciente tiene algún grado de afectación del filtrado glomerular. En los mayores de 1 año obviamos la cisturetrografía, directamente vamos al DMSA. Si es normal nos podemos quedar tranquilos, y si es anormal vamos a estudiar con cisturetrografía para evaluar el grado de reflujo y ver si esa es la causa. Desde ya les agradezco la atención y les recuerdo que estamos siempre disponibles para lograr un buen trabajo en equipo, desde la periferia hasta los centros de salud, los hospitales periféricos y sobre todo en el Hospital Noti, que es donde los esperamos. Muchas gracias.